El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar en el Evangelio, estamos en el tercer domingo de Cuaresma, cómo Jesús desaloja el mercado del templo. Vamos a pensar un poquito en Jesús y el templo. Si os acordáis, todos os acordáis, cuando Jesús tenía 12 años, subió con sus padres, con María y con José, a Jerusalén a celebrar la Pascua. También ahora Jesús está en Jerusalén por la Pascua. Y estando allí, cuando volvían a Nazaret, después de celebrar las fiestas, Jesús se quedó en el templo. María y José lo buscaron y cuando lo encontraron, Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre o de la casa de mi Padre? Y fijaros que ya Jesús, desde pequeño, desde joven, desde adolescente, ya tenía como esa querencia especial por el templo, que nosotros tendríamos que pensar mucho, ¿verdad? El templo era el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo era el lugar central de la religión judía. Y Jesús, como hombre desde su humanidad, también, y como judío, ¿verdad?, tenía una querencia muy grande por su templo. Era la casa de su Padre. Entonces ahora Jesús ha subido también ya en su vida pública a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra todo aquel mercado, ¿verdad? Todo aquel mercado que existía porque se necesitaban animales para ofrecer los sacrificios. Había mesas de cambistas para que la gente pudiera dar su limosna, su ofrenda en el templo. Venían de todas partes. Entonces Jesús se conmueve ante aquello. ¿Por qué se conmueve? Porque se da cuenta que el templo, que es el lugar de la presencia de Dios, el templo que se había construido siguiendo las indicaciones que Dios había dado a Moisés, que ese templo pues se ha desplazado el interés en las personas y se ha vuelto el mercado más importante, que no el lugar, ¿verdad?, para el encuentro con Dios, para recordar el favor de Dios y también para reconocer que nosotros hemos de vivir para Dios, que hemos de darle culto, que hemos de servirle. Y Jesús se conmueve y expulsa el mercado y pronuncia estas palabras que recuerdan tanto las que dijo con 12 años, ¿verdad?
quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Fijaros. Y después, claro, le preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? La gente debió notar esa tensión en Jesús, ¿verdad? Que es la tensión de un corazón amante, que no es indiferente ante lo que sucede. Hoy en día nosotros confundimos el amor con la indiferencia. A Jesús las cosas no les dan igual. Y nosotros también deberíamos aprender a querer las cosas sagradas, porque nos recuerdan a Dios, ¿verdad? El ambón, donde escuchamos las lecturas, el altar, sobre el que celebramos el sacrificio de la misa, el templo, la iglesia. Deberíamos... Y le preguntan, ¿por qué haces eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué signos haces para hacer eso? ¿Qué autoridad tienes para hacer eso? Entonces Jesús dice estas palabras importantes. Dice, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y los que le escuchaban no lo entendieron, porque dijeron, ¿pero qué dices? De si este templo que tenemos han tardado 46 años en construirlo, porque habían destruido el templo y lo volvieron a reconstruir, ¿verdad? Y habían tardado 46 años en hacerlo. Dice, ¿y tú lo vas a hacer en 3 días? Pero Jesús ya sabía que ese templo iba a desaparecer. De hecho, el templo de Jerusalén, el año 70, cuando entró Tito con las legiones, ¿verdad?, y arrasó la ciudad, destruyó el templo. Y los contemporáneos, ¿verdad?, ha quedado escrito la magnificencia de aquel templo. Y decía que bajaban ríos de plata por las calles de Jerusalén, de la riqueza que había en el templo. Jesús ya sabía que aquel templo iba a desaparecer, pero aquí está hablando de su propio cuerpo, porque en él habita la plenitud de la divinidad. En Jesús habita la plenitud de la divinidad. Y se refería a él, se refería a su muerte y se refería a su resurrección. Al 3er día resucitó de entre los muertos. ¿Dónde está ahora ese templo de Dios? San Pablo dirá más adelante, ¿es que acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nuevo altar que Dios quiere tener? Es el corazón de cada uno de nosotros. Y desde nuestro corazón, ¿verdad?, con nuestra voluntad es donde le podemos ofrecer a Dios, unidos a Cristo, la ofrenda de nuestra propia vida. Lo que dice también San Pablo en otro momento, ¿verdad? Que renovéis vuestra manera de pensar y os ofrezcáis como una víctima pura, agradable a Dios, santa, agradable a Dios. Ese es el nuevo templo. Entonces, pensar, si ahora pensamos, ¿verdad? Jesús ante el templo de Jerusalén se conmovió de esa manera, que se hizo, ¿verdad?, como un látigo con cuerdas, un azote con cuerdas para sacar a los animales, volcó las mesas de los cambistas. Ahora imagínate, piensa que Jesús está contemplando tu vida, tu corazón. Jesús está contemplando nuestro corazón. Jesús está pensando en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la ofrenda que le hacemos de nuestra vida? ¿Es nuestra relación con Dios también como un intercambio comercial? Le damos cosas, pero esperamos cosas, ¿verdad? Venimos a la iglesia, pero nuestro corazón no está del todo en la iglesia. Nos confesamos, pero nos falta la plenitud del arrepentimiento. Oramos, rezamos, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, nuestro corazón está dividido. Sabemos que Jesús nos manda que le amemos y que amemos a nuestro prójimo, pero nosotros calculamos hasta dónde tenemos que amar. Amamos con medida, como dice un profeta, ¿verdad? Y un profeta que utilizaba una imagen, decía, no hagáis rapiña en el sacrificio. Porque a veces, ¿verdad?, cuando tenían que sacrificar, pues igual no le daban el mejor animal a Dios. O igual cogían una parte del animal, no lo sacrificaban entero. Entonces, Jesús ahora, ¿qué es lo que mira? Mira nuestro corazón. Fijaos lo que decía al final del Evangelio de hoy. Dice, muchos
creyeron en su nombre. Son unas palabras tremendas, ¿eh? Porque dice, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Entonces tú dirás, qué bien, ¿verdad? Qué bien, toda esa gente está delante de Jesús y después del disgusto que se ha llevado, pues muchos creen en él. Pero fíjate lo que dice a continuación San Juan. Dice, pero Jesús no se confiaba a ellos, no se confiaba. Dice, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Entonces podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué tengo que hacer para que Jesús se confíe a mí? ¿Qué tengo que hacer para que Jesús se confíe a mí? San Pablo un poco nos da una pista en la segunda lectura, porque dice, los judíos buscan signos, buscan señales, ¿verdad? Los griegos quieren sabiduría, quieren conocimiento, quieren saber. Pero dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. San Pablo nos da una señal. Si nuestro corazón, ¿verdad?, cada vez más encuentra su descanso y su alimento en la contemplación de Jesús crucificado. En ese templo que es destruido pero que resucita, es reconstruido. En Jesús que da su amor por nosotros. Y de alguna manera resucitado embellece el templo, porque también nos incorpora a nosotros. Nos incorpora como miembros de su cuerpo por el bautismo. Estamos avanzando en el camino de la Cuaresma, queridos hermanos. Contemplemos a Jesús crucificado. Amémoslo de verdad. Intentemos purificar cada vez más nuestro corazón para que Jesús se confíe a nosotros y podamos ayudarle también en la obra de expandir su amor por el mundo.